Catalina II de Rusia, también conocida como Catalina la Grande, no se llamaba así ni era natural de Rusia, fue emperatriz del Imperio Ruso entre 1762 y 1796. Nació el 2 de mayo de 1729 como Sofía Federica Augusta de Anhalt-Zerbst en la región de Pomerania, en el Reino de Prusia, en lo que hoy es Polonia. Una noble alemana de rango inferior, descendiente de Cristián Augusto, príncipe de Anhalt-Zerbst, general prusiano y gobernador de la ciudad de Stettin en representación del rey de Prusia y su madre, Juana Isabel de Holstein-Gottorp, 27 años más joven que él. Sus padres, quienes anhelaban tener un hijo varón, no le prestaron demasiada atención, por lo que su crianza estuvo a cargo primeramente de una niñera y luego una gobernanta francesa llamada Isabel Bobard-Cargal. La pequeña Fichten, como la llamaba su familia, fue instruida en el arte del baile, las reverencias, el beso en el ruedo de los vestidos de las personalidades más destacadas de la nobleza alemana. Su educación estuvo a la altura de la realeza de aquella época. La gobernanta la introdujo en las obras de los grandes escritores franceses del siglo XVII, como Jean Racine, Molière y Jean de La Fontaine. Gracias a estas lecturas, Sofía dominaba el francés a la perfección, idioma de moda en las cortes europeas de su tiempo. Llegó a intercambiar correspondencia con grandes pensadores de la época, filósofos franceses y figuras importantes de la Ilustración como Denis Diderot y Francois-Marie Voltaire, quien la apodó la Grande. Su interés tanto por la cultura como por la política la acompañó durante toda su vida. Al cumplir 14 años, su madre junto a la emperatriz Isabel I de Rusia concertaron el matrimonio de Sofía y su primo segundo Karl Peter Ulrich, quien era el heredero de la corona de los zares de Rusia, gracias a su tía Isabel, ya que él era nacido en Alemania. Sofía, a pesar de haber nacido en Prusia y practicar la religión luterana, se convirtió a la fe ortodoxa y fue nombrada gran duquesa y cambió su nombre a Catalina. El 21 de agosto de 1745, a sus 15 años contrae matrimonio con el gran duque Pedro adoptando el nombre de Catalina Alexeyevna Romanova. Pero no todo resultó bien, entre ambos no existía atracción física ni pasión amorosa. Pedro tardó 8 años en consumar su matrimonio, mientras él se enfocaba en la caza, la instrucción militar y en organizar batallas ficticias con soldaditos de plomo. Catalina comenzó una larga historia de amantes y favoritos. Siendo extranjera en un país desconocido, se dedicó a aprender el ruso, se involucró en la corte y se instruyó en la historia de Rusia. Del matrimonio entre Catalina la Grande y Pedro III nacieron 2 hijos, Pavel Petrovich Romanov, el futuro zar Pablo I y la gran duquesa Ana Petrovna, que murió siendo niña. Se cree que Pablo y Ana no eran hijos biológicos de Pedro III, ya que Catalina II de Rusia dejó constancia de ello en sus memorias. Cabe destacar que el zar Pedro III también mantuvo una relación amorosa con Yelizaveta Vorontsova. El 5 de enero de 1762, tras la muerte de Isabel I, Pedro ascendió al trono como Pedro III. Pedro tenía pocos aliados rusos, y su esposa no se encontraba entre ellos. Catalina estableció alianzas políticas con miembros de la nobleza, altos mandos del ejército y líderes de la iglesia. Pedro III, luego de 6 meses en el poder, emprende un viaje a Alemania. Con tan solo 186 días en el trono y 20 años de matrimonio, comenzaron a circular rumores de que el emperador deseaba el divorcio, lo cual resultaría en el exilio de la emperatriz. No te pierdas los detalles más fascinantes de la vida de Catalina la Grande. Sigue viendo para descubrir cómo una princesa alemana se convirtió en una de las monarcas más poderosas de Rusia. En 1762, Pedro III fue depuesto mediante un golpe de estado organizado por Catalina misma y llevado a cabo por su amante, el cosaco Grigori Orlov, quien era el comandante de la Guardia Imperial rusa. Pedro III fue arrestado y recluido en una finca rural. Poco después fue asesinado por Alexei Orlov, hermano menor de Grigori, al parecer por orden o instigación de la propia Catalina. Tuvo un hijo ilegítimo llamado Alexei Bobrinsky con el noble Grigori Orlov, quien la llevó al trono, el cual fue criado en la casa de una cortesana de su confianza. Catalina recibió la corona el 22 de septiembre de 1762 en la Catedral de la Dormición de Moscú. Tenía 33 años cuando ascendió al trono de uno de los imperios más extensos del mundo. Uno de los propósitos de Catalina II era ampliar el imperio ruso. Y lo logró hacia el sur y hacia el oeste, anexando territorios que abarcaban Crimea, Bielorrusia y Lituania. Estableció acuerdos con Prusia y Austria que resultaron en 3 particiones de Polonia, ampliando las fronteras de Rusia hasta el corazón de Europa.
Parte de las conquistas que pudieron llevarlo a cabo se debió a la selección de asistentes y ministros talentosos. Grigori Potiomkin fue el más destacado durante los 3 siglos de dominio romano, siendo considerado probablemente el estadista y militar más sobresaliente. Orlov, quien era amante de la emperatriz y jefe de Potiomkin, los presentó. Poco a poco, Potiomkin desplazó a Orlov y se convirtió en el militar favorito de la emperatriz, además de ser su amante preferido. Con 23 años de edad, era subteniente de la Guardia Imperial con ciertos dotes de bailarín, cantante y comediante. Potiomkin impresionó a Catalina no solo por su conocimiento cultural, sino también por su dominio del griego, su estudio de teología y las culturas indígenas rusas, su habilidad como consejero y, según se dice en el ámbito sexual, bien dotado. Aunque cuenta la historia, Catalina era difícil de satisfacer sexualmente y era el mismo Potiomkin quien buscaba sustitutos cuando él no estaba disponible. El príncipe tampoco era un santo. Se le atribuyeron varias relaciones amorosas a lo largo de su vida, algunas con sus sobrinas. Con el paso del tiempo, Catalina y Grigori lideraron conflictos, acuerdos y colaboraciones con Turquía, Suecia, Inglaterra, Prusia y Francia, entre otras naciones. Durante el reinado de la emperatriz, la relación con Potiomkin no solo resultó en la expansión de los territorios del imperio y en la satisfacción personal, sino que también se logró acumular una gran cantidad de riqueza en joyas y arte. La historia de Catalina la Grande está llena de intriga, poder y transformación. Quédate hasta el final para conocer todos los aspectos sorprendentes de su reinado. En cuanto a política interna, incluyó el intercambio de correspondencia con los filósofos de la Ilustración, especialmente Voltaire y Diderot. Además, adquirió pinturas de artistas occidentales como Rafael Sanzio, Rembrandt, Antoine Van Dyck, Pedro Pablo Rubens y Bartolomé Murillo. Alrededor de 4.000 de estas obras fueron exhibidas en las paredes del Palacio de Invierno de San Petersburgo, ciudad que embelleció con la construcción de la Academia de Bellas Artes. De esta manera, Catalina sentó las bases de lo que más tarde se convertiría en el Museo del Hermitage. Otra de las pasiones de Catalina era la lectura, coleccionaba todo tipo de libros, escribió obras de teatro, textos legislativos y cuentos de hadas para sus nietos. Además, trajo consigo a Rusia la vestimenta de la moda cortesana europea y diversos avances científicos de la época, como la vacunación contra la viruela. Estableció un sistema educativo nacional de 2 niveles, escuela primaria y secundaria gratuitas para los niños de todos los niveles sociales excepto para los siervos. Los siervos eran campesinos que renunciaban a su libertad y trabajaban para los terratenientes. Les permitió solicitar su libertad si eran poseídos ilegalmente y les permitió presentar quejas sobre estos para evitar revueltas. Siendo una ferviente admiradora de la cultura francesa, durante una gran parte de su vida, mantuvo la creencia de que el avance de Rusia dependía de la adopción de los modelos occidentales. Sin embargo, después de la Revolución Francesa, comenzó a mirar con desconfianza a los filósofos y las ideas liberales y optó por un estilo de gobierno autoritario. Como contrapartida de esta modernización, se agravó la situación del campesinado ruso debido a la distribución de tierras y siervos entre los amantes y favoritos de la corte, así como a la represión sangrienta de varias revueltas, especialmente la liderada por el cosaco Yemelián Pugachov. Este fue un pretendiente al trono de Rusia, luchaba por la libertad de los siervos y ayudó a la clase baja que lo apoyaba. El levantamiento de Pugachov fue la mayor rebelión campesina de la historia de Rusia, solo fue sofocada por completo cuando Pugachov fue arrestado y ejecutado. Pero pese a todo, la alianza político-militar amorosa entre la emperatriz y el príncipe Potemkin duró 29 de los 34 años que Catalina II reinó Rusia. Potemkin murió lejos de Catalina en 1791 tras sufrir bronconeumonía. Catalina había decidido proclamar a su nieto preferido Alejandro como su sucesor antes que a su propio hijo Pablo cuando la sorprendió la muerte, el 17 de noviembre de 1796 tras sufrir un presunto derrame cerebral a la edad de 67 años. Su hijo Pablo I asumió al trono intentando destruir el legado de su madre a quien odiaba por haber instigado el asesinato de su padre. Sin embargo, su reinado fue corto, en 1801 fue asesinado por un grupo de conspiradores. Tras los funerales reales, Alejandro I ascendió al trono cumpliendo así el último deseo de Catalina la Grande. Si te ha gustado este video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte más historias asombrosas de figuras históricas como Catalina la Grande.